Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar la tercera parte de la carpeta de recuperación quinto grado de secundaria. Inmediatamente viene la cuarta parte, así que estar atentos al canal, ¿ya? Experiencia 3, quinto grado de secundaria de la carpeta de recuperación 2021. Claro que sí, reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales habiendo cumplido nuestro bicentenario. Ahí está el planteamiento de la situación, la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Bueno, la primera actividad, han habido dos actividades también en esta experiencia número 3, parte 3. Bien, el servicio de alumbrado eléctrico en viviendas indígenas y de la Amazonía. A ver, la situación nos dice, al revisar la información del INEI 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021 de las 168.000 viviendas el 95% accedería a dicho beneficio. Además se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivalen a 89.376 viviendas. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? ¿Qué porcentaje representan las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2011? Muy bien, en Comprendemos el Problema nos dicen, identificamos los datos de la situación relacionándola entre ellas. Bueno, los datos de la situación, sobre todo los numéricos, son estos, ¿no? Número de viviendas de la población indígena originaria de la Amazonía es igual a 168.000. Accedería al servicio de alumbrado eléctrico 95% de viviendas, un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376. Bien, por acá nos dicen las incógnitas son, bueno, definimos dos incógnitas. La primera, que sería la variable X, que representaría el número de viviendas del área urbana beneficiada. Y la otra variable será la variable Y, que sería el número de viviendas del área rural beneficiada. Explicamos lo que comprendemos en la expresión de las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Significa que de 100 viviendas el 95%, significa que de 100 viviendas, 95 serían beneficiadas con el servicio de alumbrado eléctrico. Eso significa 95%. ¿Cómo representamos algebraicamente la expresión un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural equivale a 89.376? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, como no sabemos cuánto, hemos definido las variables X y Y que representan la cantidad de viviendas de la zona urbana con la cantidad de viviendas de la zona rural, entonces X quintos más el doble de Y es igual a 89.376. ¿Qué nos pide averiguar la situación? Bueno, copiamos en este caso las dos preguntas que nos piden. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? ¿Y qué porcentaje representan las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio 2021? Diseñamos una estrategia o plan, tener en cuenta que debes, bueno, acá hay, una secuencia de actividades que pueden servir para la estrategia o plan. Aquí está la cuestión del Explora. En el Explora se les ha dado ahí una teoría de lo que es los métodos principales de resolución, de resolver un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos variables. Ahí está. A ver, hemos empezado por acá con definiendo qué es un sistema de ecuaciones lineales, el método de sustitución, claro, el método de eliminación y el método de igualación. Acá está el de igualación y acá está el de eliminación. Bien, leer, porque esto lógicamente que te va a servir para desarrollar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces no lo voy a explicar eso para no extender mucho el video. Después de leer, contesta, ¿cuál de los métodos descritos es más adecuado para resolver sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, el más adecuado es el método de eliminación. Siempre yo recomiendo el método de eliminación en el caso de que los coeficientes no son muy grandes, ¿no? ¿Qué es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones? El conjunto formado por todas las soluciones del sistema. La solución de un sistema de ecuaciones, si existe, depende de la cantidad de incógnitas que tenga. Ejecutamos el plan. Muy bien, total de viviendas, aquí está, ¿no? El total, digamos, de la Amazonía.
que está en referencia, el 95% serán beneficiadas. Entonces hay que calcular el 95% de 168.000, eso nos va a dar 159.600. Determina dos variables X y Y, por ejemplo, que X sea la cantidad de viviendas beneficiadas de la zona urbana y Y la cantidad de viviendas beneficiadas de la zona rural. Bueno, ya lo habíamos determinado eso también. Plantea las dos ecuaciones lineales en función de X y Y. Muy bien, ¿de dónde vamos a plantear las dos ecuaciones? Porque tienen que haber dos ecuaciones. Entonces, esta expresión nos va a ayudar para determinar una ecuación. De las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Entonces, como hemos dicho de que X y Y son las beneficiadas tanto en la zona urbana como rural, entonces eso sería 159.600. Ese es el 95% de 168.000. Y la otra ecuación se plantea de esta, digamos, expresión. Se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivalen a 89.376 viviendas. Entonces planteamos X quintos más el doble de Y es igual a 89.376. Entonces acá ya tenemos las dos ecuaciones que las traemos en la representación de un sistema de ecuaciones lineal. A la hora de desarrollar, porque acá nos dice desarrolla el sistema lineal de ecuaciones con el método de igualación y el método de eliminación. Entonces hay que desarrollarlos con los dos métodos que nos están pidiendo. Se describe en forma breve en qué consiste el método de igualación. Bueno, consiste en despejar una misma variable X o Y en las ecuaciones dadas luego de hacer, bueno, acá te dejo la descripción porque vamos a redundar bastante. Justamente esta explicación es el método que hemos aplicado acá porque dice solución del sistema por el método de igualación. Entonces, como tengo estas dos ecuaciones, asterisco 1 y doble asterisco, entonces de la ecuación un asterisco despejo X. Entonces hay que despejar el valor de X, el Y pasa a restar y sería que X es igual a 159.600 menos Y. Luego despeja la misma variable en la otra ecuación. ¿Y por qué se llama método de igualación? Porque vas a igualar los valores de una misma variable. Entonces hay que despejar la misma variable que es X en la otra ecuación. Entonces de esto despejamos X. Por ejemplo, el menos 2Y pasa acá a restar en el segundo miembro y el 5 pasa a multiplicar. Ahí está. Muy bien, entonces como ambos representan X, quiere decir que es el mismo valor. Eso quiere decir que esta expresión que sombreo con esta expresión son iguales. Es lo que se está haciendo acá, ¿no? Eso es lo que lo determinante en el método de igualación. Por eso se llama método de igualación. Bueno, entonces acá nada más tenemos que desarrollar una ecuación lineal, pues. Y desarrollar una ecuación lineal nosotros ya sabemos, quinto grado de secundaria. Entonces, resolviendo esa ecuación lineal Y va a salir 31.920. Como ya hallaste Y, entonces reemplaza el valor de Y en cualquiera de las expresiones X, o bien en esta primera o bien en la segunda. Yo lo veo más simple en la primera, ¿no? A ver, determina la otra variable, podemos reemplazar en asterisco, ahí está, ¿no? Claro que sí. Entonces, en esta, ¿no? Aquí he reemplazado, ¿no? Aquí en la primera, aquí he reemplazado. Bien, entonces allí está el reemplazo para hallar el valor de X. En lugar de Y se ha puesto este valor que es 31.920. Este 31.920 va a pasar a restar al otro lado y nos va a quedar 127.680. Entonces ya tenemos el valor de las dos variables. Ahora lo mismo nos tiene que dar por el método de eliminación, porque nos están diciendo también desarrolla por el método de eliminación. En el método de eliminación acá lo vamos a hacer más directo, porque si nosotros observamos el valor en la variable Y en ambas ecuaciones, uno es más 2 y el otro es menos 2. Entonces, aprovechando eso, podemos sumar en forma directa miembro a miembro. Se elimina el valor de Y porque estamos sumando miembro a miembro, más 2Y menos 2Y se hace 0. Entonces 2X menos un quinto de X, eso se nos va a hacer 9X quintos. Ahí está. Ajá. Listo. Y bueno, acá también sumamos miembro a miembro en el segundo miembro, ¿no? Sumamos los términos y nos va a salir 229.824. Bueno, al despejar el valor de X nos va a salir 127.680, ¿no? Bien, eso es. Entonces, lógico, los mismos valores nos tiene que dar por ambos métodos. Contestar a las preguntas.
¿cuál es la diferencia? Las preguntas de la situación. ¿Cuál es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbano? Bueno, tendríamos que restar, ¿no? Claro que sí. Ahí está la diferencia, es 95.760. ¿Qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Bueno, bastará con hallar el porcentaje que representará 31.920 respecto del total de las viviendas beneficiadas solamente. No lo precisa tanto, pero yo lo he sacado la respuesta con respecto a las viviendas beneficiadas. Entonces es una cuestión de relación parte-todo, donde en la fracción se pone lo que hace de parte y en el denominador, en el numerador, ¿no? Lo de parte, y en el denominador lo que hace de todo. Bueno, y luego lo multiplicamos por 100 y eso va a dar exactamente 20%. Reflexiona sobre los resultados. Ahí te dejo las dos respuestas. Ya, ahí está. Puedes pausar el video. Muy bien, ahora por aquí en la actividad 2 resolvemos situaciones cotidianas utilizando el planteamiento y la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, ya hay una situación 1. Por acá vamos a ver a lo que es directo la cuestión matemática, creo que empieza de acá. En un examen de selección, por cada respuesta marcada correctamente dio 4 puntos y por cada respuesta mal marcada quitó 1 punto. Además se sabe que el examen fue de 100 preguntas y los alumnos Diego y Ana llegaron a marcar todas las preguntas. De la situación, Diego obtuvo un total de 160 puntos. ¿Cuántas preguntas marcó correctamente y cuántas en forma incorrecta? Bien, para esta primera pregunta planteamos, ¿no? Porque hay 2 preguntas en esta situación que han dejado. Entonces, muy bien, entonces de las 100 preguntas, Diego las marcó todas. Hay que recordar que la situación nos dice que por pregunta bien marcada asignan 4 y por pregunta mal marcada más bien quitan 1 punto. Aquí están. Y por cada pregunta mal marcada quita 1 punto. Bien, Diego hizo un total de 160 puntos. Entonces eso quiere decir de que la cantidad de digamos, hemos definido acá las variables que son X y Y. El número de preguntas que contestó correctamente será X, ¿no? Y bueno, y Y la cantidad de preguntas que contestó incorrectamente, sean X y Y. Acá en este caso debería decir, sea X el número de preguntas que contestó correctamente y Y la cantidad de preguntas que contestó incorrectamente. Entonces, se supone de que X más Y es igual a 100, porque han sido 100 preguntas, y con respecto al puntaje sería, bueno, en el puntaje sería, con las que contestó bien, 4 puntos por la cantidad X, ¿no? Que es la cantidad de preguntas que contestó bien, menos 1 punto, digamos, acá sería 1, sino que ese 1 es neutro, 1 por la cantidad de preguntas que contestó mal, porque le restan 1 punto, ¿no? Eso va a ser igual a 160, que fue su puntaje. Entonces, la primera es cantidad de preguntas, X más Y es igual a 100, y la segunda suma los puntajes respecto de la cantidad también de preguntas, ¿no? En todo caso, ¿por qué profesor 4 por X? Porque 4 se asigna por pregunta, digamos, bien marcada, y ¿por qué menos 1 por acá? Porque se quita 1 punto por pregunta mal marcada. Entonces, ahí está, podemos desarrollar ya, bueno, este 1 es neutro, lo había puesto para que lo entiendan, sumar miembro a miembro, el valor de X va a ser 52. Como el valor de X va a ser 52, era lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque ya el valor de Y saldría en forma inmediata. Una vez que X más Y es igual a 100, entonces si uno es 52, la otra es 48. Entonces, por lo tanto, contestó 52 preguntas correctas y 48 preguntas incorrectas. En la otra es similar, porque dice Ana obtuvo 110 puntos. ¿Cuántas preguntas más respondió incorrectamente que correctamente? Bueno, se desarrolla similar. Se sobreentiende que también marca todas, entonces X más Y es 100 y acá 4X menos Y es igual a 110. El valor de X sería 42 y por lo tanto el valor de Y sería 58, ¿no? Así que por lo tanto contestó 42 preguntas correctas y 58 preguntas incorrectas. Así que contestó 16 preguntas más incorrectamente que correctamente. Bien. Por acá nos dicen situación número 2, la sastrería de la señora Juana. En la sastrería de la señora Juana se evalúa al personal para darles una gratificación por la celebración de este bicentenario. Ella tiene 2 talleres donde observa
que en el primer taller hay 27 trabajadores donde están los 3/5 de los varones y los 5/9 de las mujeres. En el segundo taller está el resto de trabajadores, que son 20. Bien, bien, entonces acá también se puede plantear con un sistema de ecuaciones, claro que sí. Ahí están las preguntas, nos dicen cuántos trabajadores más mujeres tiene que varones, cuántos varones tiene trabajando en el primer taller, y por acá sí, el primer taller es donde están los trabajadores más antiguos y a cada trabajador le piensa dar 120 soles de gratificación, cuánto invertirá en las gratificaciones de las mujeres de ese taller. Bien, ahora, sea la cantidad, vamos a solucionar el problema, sea la cantidad de varones 5B y la cantidad de mujeres 9N. ¿Por qué lo he puesto en función de 5 y de 9? Porque como nos dicen que cuando nos han mencionado quinta parte de varones, entonces quiere decir que los varones es divisible entre 5, y novena parte de mujeres quiere decir de que las mujeres es múltiplo de 9, o sea, se puede dividir entre 9. Entonces, trabajadores en el primer taller sería 3B y 5B. ¿Por qué, profesor? Porque ella tiene dos talleres, donde observa que en el primer taller hay 27 trabajadores, donde están los 3/5 de los varones y 5/9 de las mujeres. Entonces, 3/5 de 5B es 3B y 5/9 de 9B es 5M. Ahí están. Entonces, trabajadores en el segundo taller, pues si ya acá tengo 3B y yo he definido 5B, entonces los 2B están acá en el otro taller. Y de mujeres yo había asignado 9M, pero ya acá tengo 5M, entonces en el otro taller tendrá 4M. Entonces de esta manera yo, digamos, planteo el sistema de ecuaciones en donde 3B más 5M es igual a 27, que es la cantidad de personas en el primer taller, y 2B más 4M es igual a 20. Bien, entonces desarrollando por el método de eliminación, nos vamos a dar cuenta que M es 3 y B es 4. Así que luego los varones serían 5 por 4, 20, y mujeres 9 por 3, 27. Ahora sí respondemos las preguntas. Tiene 7 mujeres más que varones. Respecto a la primera pregunta, la segunda, en el primer taller tiene trabajando 12 varones, y respecto a la tercera pregunta, en el primer taller hay 15 mujeres. Entonces, como le va a dar 120 soles a cada mujer, sería 120 por 15 es igual a 1800 soles. Bien, inmediatamente voy a publicar la tercera parte, la cuarta parte y la última ya. Evaluamos nuestros aprendizajes con estos criterios de evaluación, ponemos logrado a todos los criterios y continúo en forma inmediata con la cuarta parte. Así que revisen el canal, compartan, suscríbanse también. Nos vemos.